Ese collar es de mi hija. La voz de doña Elena del Valle, gélida y con una resonancia inesperada, se estrelló contra el ambiente de seda y cristal del gran salón. El eco de sus palabras flotó entre los candelabros de Baccarat, silenciando de golpe el murmullo distinguido de la élite de Ciudad de México. Clara, la joven limpiadora de 22 años, se encogió, sus manos aferradas al paño de plata que pulía. El diamante, engarzado en un sencillo colgante de oro que descansaba sobre su pecho, un regalo preciado de su madre, ahora parecía un faro brillante bajo el opulento brillo de la mansión del Valle. El lujo que la rodeaba, los trajes de diseño y las joyas deslumbrantes, se convirtió en un telón de fondo cruel para el torbellino de pánico que empezaba a apoderarse de ella. Nunca antes se había sentido tan expuesta, tan minúscula, bajo la implacable mirada de la matriarca. Un silencio denso y sofocante cayó sobre la gala de beneficencia, deteniendo en seco las conversaciones frívolas y las risas contenidas. Todos los ojos, antes distraídos, se clavaron en Clara, analizándola con una curiosidad morbosa. El pulso de la joven se disparó, cada latido resonando en sus oídos como un tambor de guerra. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué la señalaba así? Las consecuencias inmediatas de aquella acusación resonaban en el aire, cargadas de un peso que Clara apenas podía comprender. Un escalofrío helado recorrió su espalda, presintiendo que aquella noche, que había comenzado como una rutina más de trabajo invisible, estaba a punto de desmoronarse en un abismo de incomprensión y dolor. El miedo a perder lo poco que tenía le atenazaba el alma. El miedo más profundo de Clara, el de que la pobreza le arrebatase a los suyos, se materializó en ese instante. Su abuela, frágil y enferma, dependía exclusivamente de ella, y cualquier escándalo, cualquier incidente, podría significar la pérdida de su empleo, la única fuente de sustento. Sus ojos dulces, habitualmente llenos de la ternura de quien ha conocido la escasez pero mantiene la esperanza, ahora reflejaban una desesperación creciente. Aquel collar, símbolo del amor incondicional de su madre y la única herencia palpable que poseía, se había transformado de repente en una cadena que la arrastraba hacia un pozo de incertidumbre. Una oleada de injusticia la embargó. ¿Cómo podía alguien acusarla de algo tan bajo? Doña Elena del Valle, imponente en su vestido de alta costura, observaba a Clara con una mezcla de furia y un dolor apenas velado que solo una madre devastada podía albergar. Su poder, forjado en años de decisiones implacables y una fortuna intocable, se proyectaba en cada gesto, en cada palabra. Sin embargo, bajo la máscara de frialdad, luchaba contra un recuerdo punzante, una herida abierta que la vida nunca había sanado. La vista del collar en el cuello de la empleada había desatado en ella una tormenta de emociones, reviviendo el fantasma de su hija desaparecida 20 años atrás. El destino de Clara, en ese momento, pendía de un hilo, sujeto a la ira y la pena de una mujer que había perdido lo más preciado. Señora del Valle, no entiendo. Este collar me lo regaló mi madre antes de morir, articuló Clara con voz temblorosa, apenas un susurro que luchaba por abrirse paso en el denso silencio. El nombre de su madre, Sofía, resonó en el aire, un eco casi inaudible que, sin embargo, pareció golpear a doña Elena con la fuerza de un trueno. La joven apretó la mandíbula, intentando infundirse valor. Jamás había mentido, y la dignidad de su respuesta, aunque cargada de ingenuidad, era inquebrantable. Se trataba de la verdad, una verdad sencilla y dolorosa, tejida con los hilos de un amor perdido y un legado humilde. Aquel dije no era una joya de lujo, era un fragmento de su alma, un recuerdo tangible de quien la había traído al mundo. Las palabras de Clara, especialmente el nombre Sofía, actuaron como un resorte brutal en la mente de doña Elena. La fría mirada de la matriarca se convirtió en una expresión de perturbadora sospecha, una lucha interna entre la razón y una chispa de esperanza que creía enterrada hacía décadas. Los invitados, ajenos a la complejidad de las emociones que bullían en el corazón de doña Elena, intercambiaban miradas, susurros que hablaban de un posible robo, de una empleada deshonesta. Pero para la dueña de la mansión, el collar y la historia de Clara tejían un patrón que se negaba a ignorar, un eco doloroso de un pasado que creía
cerrado para siempre. ¿Podría ser, después de tanto tiempo, que el destino estuviera jugando con ella de aquella manera? ¿Sofía? ¿Cómo se llamaba tu madre completa?, insistió doña Elena. Su voz, aunque todavía autoritaria, ahora contenía un matiz inusual de urgencia, casi de desesperación oculta. Los murmullos en el salón se intensificaron, pero nadie se atrevía a intervenir. La escena era demasiado tensa, demasiado personal. El dedo acusador de doña Elena permanecía inmovilizado, ahora, señalando no tanto la joya como el rostro pálido de Clara. La joven, con los ojos vidriosos, sintió el peso de 1000 miradas sobre ella. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, marcando el inicio de un drama que trascendía un simple robo. El aire se cargó de una electricidad palpable, como si el velo de un secreto ancestral estuviera a punto de rasgarse ante los ojos de todos. Clara, superando el pánico inicial, se irguió ligeramente, defendiendo su verdad con una dignidad que sorprendió a algunos de los presentes. Mi madre se llamaba Sofía Romero, señora. Me contó que este dije lo heredó de la suya, una pieza muy antigua de su familia. Siempre me decía que representaba la fortaleza de las mujeres de nuestra estirpe, un amuleto que nos protegería. Lo llevaba con orgullo, y yo lo he guardado como el mayor tesoro desde que ella falleció hace 10 años. Explicó, su voz ahora más firme, cargada de la emoción del recuerdo y la verdad inquebrantable. Aquellas palabras, sencillas y sentidas, no buscaban excusarse, sino honrar la memoria de quien le había dado la vida. La explicación de Clara, tan sincera y llena de recuerdos, chocó con la realidad de doña Elena, quien parecía luchar con un rompecabezas cuyas piezas comenzaban a encajar de una manera impensable. El ambiente se volvió aún más denso, cargado de una expectativa silenciosa que los ricos invitados intentaban disimular con posturas compuestas, pero sus ojos delataban una fascinación indisimulada por el drama que se desplegaba. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque lo que Clara estaba por desvelar iba a sacudir los cimientos de esa opulenta familia, mucho más allá de un simple collar. El destino, en ocasiones, teje los hilos más inesperados, revelando verdades que el tiempo intenta ocultar con vanidad y fortuna. En un rincón del salón, un par de periodistas, siempre al acecho de un escándalo que vendiera periódicos, ya habían captado la atención. Sus cámaras, discretamente, comenzaban a apuntar hacia el epicentro del conflicto. La reputación inmaculada de la familia del Valle, construida sobre siglos de poder y discreción, pendía de un hilo. Una acusación de robo, especialmente una que involucraba a una empleada y un misterioso collar, era el pasto perfecto para la prensa carroñera. Doña Elena lo sabía. Las implicaciones de aquella escena iban mucho más allá del honor personal. Era la imagen de toda una estirpe lo que estaba en juego, y con ello, la fragilidad de su control sobre la narrativa familiar. En ese preciso momento, el doctor Vargas, el implacable abogado de la familia del Valle, apareció como una sombra entre la multitud, su rostro impasible, sus ojos afilados evaluando la situación con una frialdad calculada. Su sola presencia irradiaba la autoridad necesaria para contener cualquier desastre. Se acercó a doña Elena con un paso firme y un susurro discreto, dispuesto a silenciar a Clara y proteger los intereses de los del Valle a toda costa. El abogado, un guardián de secretos y fortunas, ya estaba ideando un plan para controlar el daño, para evitar que la verdad, cualquiera que fuese, manchara el linaje. La maquinaria legal y social de los ricos se ponía en marcha, dispuesta a aplastar a quien se interpusiera. Doña Elena, aunque consciente de la presencia de Vargas, apenas lo escuchaba. Su mente estaba atrapada en un torbellino de recuerdos, fragmentos de 20 años atrás. La historia de un collar familiar, el nombre, Sofía, la edad de Clara. Cada detalle se unía para formar una imagen inquietante. ¿Y si su hija, a quien había llorado como muerta, no lo estuviera? ¿Y si esta joven humilde, con el espíritu indomable que intuía en sus ojos, era en realidad el fruto de su propio vientre, el pedazo de su alma que creyó perdido para siempre? El dolor de la pérdida se mezclaba con una esperanza aterradora, una que amenazaba con derrumbar todo su mundo, su frialdad, su control. «Por favor, señorita, acompáñenos», dijo uno de los guardias de seguridad de la mansión.
Un hombre corpulento de mirada gélida, su voz grave pero firme. La orden era implícita, el tono innegociable. Clara sintió cómo la tomaban del brazo, con una delicadeza forzada que no ocultaba la autoridad de su agarre. La separación de la multitud fue casi imperceptible para los invitados más distraídos, pero para Clara fue una humillación pública, un destierro silencioso de un mundo al que nunca había pertenecido. El contraste era brutal. La opulencia del salón se alejaba y ella era arrastrada hacia la oscuridad de los pasillos de servicio, la parte invisible de aquella majestuosa prisión dorada, donde las reglas eran muy diferentes. Mientras era conducida lejos, Clara lanzó una última mirada a doña Elena, buscando una respuesta, una pizca de compasión, pero solo encontró la mirada perdida de una mujer atormentada. El zumbido de los chismes la perseguía, lacerando su dignidad. Su mente voló hacia su abuela, su frágil abuela que la esperaba en casa. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicaría esta infamia? La vergüenza y la impotencia se anudaban en su garganta, pero una semilla de rebeldía empezaba a germinar en su corazón. Ella no era una ladrona, tenía una verdad, y aunque temblaba, sabía que debía protegerla, no solo por ella, sino por la memoria de su madre. La injusticia la estaba transformando. El pasillo, iluminado tenuemente, parecía un túnel interminable. Fue allí donde la esperaban, en una pequeña sala de seguridad, desprovista de todo lujo, donde el aire olía a moqueta vieja y desinfectante. Ahora, explícanos de nuevo el origen de ese regalo tan valioso, dijo uno de los guardias, su tono cargado de incredulidad y desdén. Su indiferencia era un ataque verbal, un intento de desvalorizar no solo el collar, sino su propia existencia. Clara sintió el peso de la sospecha, el estigma de ser la empleada acusada. Su relato, una y otra vez, se encontraba con miradas de escepticismo, con insinuaciones sobre su oportunismo. La humillación era íntima, silenciosa, pero tan lacerante como 1000 gritos. A pesar del miedo y la presión, Clara mantuvo la cabeza alta. Su espíritu indomable se negaba a doblegarse. «Es la verdad. Mi madre nunca me daría algo robado», afirmó con voz clara, a pesar del nudo en la garganta. Su tenacidad era su mayor fortaleza, una armadura contra las acusaciones infundadas. Cada pregunta escéptica, cada mirada despectiva, solo servía para avivar la llama de su resistencia. Ella no era una víctima pasiva, era una mujer joven, sí, pero con la fuerza de una leona cuando se trataba de defender lo suyo, lo poco y valioso que poseía. Su dignidad, más que cualquier joya, era lo que atesoraba por encima de todo, y nadie se la arrebataría tan fácilmente. El doctor Vargas hizo una breve aparición, su figura imponente llenando el pequeño despacho. «Señorita, entienda que la familia del Valle valora su discreción», dijo con voz mesurada, pero cada palabra era una amenaza velada. «Cualquier intento de llevar esta fantasía a otro nivel tendrá graves consecuencias legales para usted y los suyos». Su tono, más que un consejo, era una advertencia. Intentaba silenciarla, hacerla desaparecer. Clara entendió el mensaje. El poder de la familia no se andaría con miramientos, pero también vio en sus ojos una grieta, una ligera preocupación que iba más allá de un simple robo. ¿Por qué se esforzaban tanto por enterrar algo que aún no comprendían del todo? Sola de nuevo en el frío pasillo, Clara sintió el peso de la amenaza, pero también una extraña determinación. El miedo seguía ahí, latente, pero ahora venía acompañado de una nueva fuerza, una que se negaba a ser silenciada. La historia del collar, las sospechas de doña Elena, la intimidación del abogado, todo se entrelazaba en una maraña de secretos que Clara, sin saberlo, estaba destinada a desenredar. Pero lo que estaba por descubrir al amanecer, una vez la noche se hubiese tragado los ecos de la gala, iría mucho más allá de su comprensión, conectando su humilde existencia con un pasado que creía ajeno. Mientras tanto, en la fastuosa suite principal, doña Elena se paseaba de un lado a otro, incapaz de conciliar el sueño. La imagen de Clara, el collar, el nombre Sofía, se repetían en su mente como un eco incesante. Aquella noche había desenterrado una herida que creía cicatrizada, un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Podía ser?
¿Podría el destino ser tan cruelmente irónico o tan milagrosamente generoso? La posibilidad, por remota que pareciera, de que Clara fuera su hija perdida, la hija que había buscado sin éxito durante años, la torturaba. El lujo que la rodeaba no podía aplacar la tormenta que rugía en su alma. El amanecer se asomaba por los ventanales de la mansión del valle, pintando el cielo con tonos rosados y dorados, un contraste cruel con la oscuridad que aún reinaba en los corazones de sus habitantes. La verdad, como una joya oculta bajo capas de tiempo y mentiras, comenzaba a brillar con una luz tenue, prometiendo revelar mucho más de lo que nadie imaginaba. El silencio de la mañana, antes pacífico, ahora parecía preñado de secretos a punto de estallar. ¿Qué nuevos giros daría esta historia, una vez que la luz del día revelara las verdades que la noche había intentado esconder? El destino de Clara y la fortuna de los del valle estaban irrevocablemente entrelazados. Clara, agotada pero no derrotada, regresó a su pequeña vivienda, donde el aire era pesado de la enfermedad de su abuela y la incertidumbre de su futuro. El incidente en la mansión la había dejado con un nuevo peso sobre sus hombros, una carga de sospecha y humillación, pero también con una extraña esperanza, un destello de algo más grande que un simple conflicto laboral. Miró el collar, ahora más que nunca, un símbolo de resistencia. Había enfrentado el poder y la arrogancia de los del valle, y aunque asustada, no había cedido. Su abuela dormía, ajena al torbellino que había envuelto la vida de su nieta, el primer acto de un drama que apenas comenzaba. Mientras doña Elena, entre sábanas de seda, lidiaba con el insomnio provocado por la sospecha de una hija perdida, Clara, en su humilde cama, se aferraba al collar, su único tesoro. Ambas, a pesar de sus mundos diametralmente opuestos, estaban unidas por la misma pieza de joyería, el mismo nombre y el mismo enigma. El lujo y la pobreza, la abundancia y la escasez, se encontraban en el punto exacto de aquella verdad oculta. La historia de un dije de valor sentimental que, sin saberlo, se convertiría en la llave para desentrañar un misterio familiar que llevaba 2 décadas sepultado. El primer acto había concluido, pero el verdadero drama apenas comenzaba a desplegar sus alas. El aire en el humilde apartamento de Clara seguía denso, cargado con el eco de la humillación de la noche anterior. El collar, ahora despojado de su brillo inocente, pesaba sobre su pecho como una culpa ajena, un ancla que la arrastraba a un mar de incertidumbre. Su abuela, envuelta en las cobijas más viejas y gastadas, tosía débilmente en la habitación contigua, un sonido que partía el alma de Clara y multiplicaba su angustia. Cada pequeña molestia de la anciana era un recordatorio cruel de su responsabilidad, de la delgada línea que separaba su estabilidad precaria del abismo. «No puedo fallarle», se prometió Clara, su voz interior apenas un susurro que se perdía en la quietud de la madrugada. El miedo seguía ahí, un compañero constante, pero ahora se mezclaba con una furia silenciosa que jamás había sentido. El sol se coló por la ventana, revelando la fragilidad de su abuela, sus manos temblorosas aferradas a un rosario. «Mi niña, ¿qué pasó anoche?» «Presiento algo terrible», dijo la anciana con un hilo de voz, sus ojos nublados por la preocupación. Clara se sentó a su lado, sintiendo la necesidad de protegerla de la verdad brutal, de la ignominia que había recaído sobre ella. La abuela era su único refugio, su motivación, y cualquier sobresalto podría ser fatal para su ya débil corazón. La joven apretó la mandíbula, prometiéndose a sí misma que esta lucha, que había comenzado por un collar, terminaría por el honor de su madre y la tranquilidad de su abuela. «Todo está bien, abuela, solo un malentendido», mintió, un nudo en la garganta. Mientras tanto, entre sábanas de seda y terciopelo, doña Elena del Valle giraba inquieta en su cama, cada detalle de la noche anterior incrustado en su memoria como esquirlas de cristal. El rostro dulce de Clara, el collar idéntico, el nombre, Sofía, formaban un mosaico perturbador en su mente. Era imposible, se repetía, imposible que su hija, a la que había buscado sin tregua durante 2 décadas, pudiera aparecer así, como una empleada más en su propia casa. Pero una parte de ella, la madre herida, se aferraba a esa pequeña, casi insana, posibilidad. «¿Es imposible?
¿O es que el cielo me está dando una segunda oportunidad que no merezco? Murmuró al vacío, la angustia asfixiándola más que el lujo. El primer rayo de luz encontró a doña Elena de pie frente al inmenso ventanal de su suite, observando la ciudad despertarse. La esperanza, un sentimiento que creyó enterrado junto al recuerdo de su hija, empezaba a germinar, mezclada con el terror a una nueva desilusión. Si Clara no era su hija, el dolor sería insoportable. Si lo era, ¿cómo había llegado a esa vida de escasez? El mundo de certezas de doña Elena se tambaleaba. El nombre, Sofía Romero, resonaba como un mantra en su cabeza, un eco de un pasado que se negaba a permanecer en el olvido, prometiendo desvelar una verdad que podría sanarla o destruirla por completo. El miedo y la expectación bailaban en un torbellino en su alma. A primera hora, el doctor Vargas ya estaba en el despacho de doña Elena, su rostro impasible como una máscara de porcelana fina, pero sus ojos denotaban el ligero cansancio de una noche sin dormir. Señora, debemos actuar con prudencia. La prensa ya está olfateando un escándalo. Esta joven es una amenaza para la reputación de la familia, declaró con voz fría y calculadora, desplegando una serie de recortes de prensa que insinuaban desorden y mala gestión en la gala. Él, el guardián de la fortuna y el honor de los del Valle, veía a Clara solo como un problema que debía ser erradicado, un cabo suelto que podía desatar un incendio incontrolable. La lógica dictaba acallar cualquier atisbo de verdad incómoda, a cualquier precio. No, me diga lo que ya sé, Vargas, replicó doña Elena, su voz más firme de lo que se sentía, aunque sus manos temblaban ligeramente. Quiero que investigue a esa joven, a su madre, Sofía Romero, cada detalle, pero hágalo con discreción absoluta. No quiero que el nombre de Clara ni el de mi familia vuelvan a ser pasto de los tabloides sin una buena razón. ¿Lo entiende? Necesito la verdad, no más chismes. Vargas asintió, aunque la extraña urgencia en los ojos de doña Elena lo inquietaba. Él estaba acostumbrado a proteger los secretos de la familia, no a desenterrarlos. Sabía que esta no era una solicitud común. La matriarca buscaba algo más profundo que un simple informe. Con un plan en marcha, el doctor Vargas puso en marcha su maquinaria de contención de daños. Sus contactos en los medios recibieron sugerencias para desviar la atención de la acusación original y, en su lugar, sembrar dudas sobre la credibilidad de Clara. Al mismo tiempo, su equipo de investigadores privados comenzó a rastrear el pasado de Sofía Romero, su madre, con la promesa de una rápida y silenciosa resolución. Vargas, sin embargo, no podía ignorar la extraña determinación en los ojos de doña Elena. Algo en ella había cambiado, una chispa que él no había visto en años, y eso lo ponía en guardia. Este incidente no era un simple robo, y el abogado lo intuía, para su consternación. En la paz relativa de su hogar, Clara se dedicó a sus pocas posesiones. Entre ellas, una vieja caja de madera que contenía los escasos recuerdos de su madre. Sacó una pequeña foto descolorida, casi quemada en los bordes, que mostraba una fachada de una casa antigua que no reconocía, y una mujer de espaldas, cuyo cabello oscuro y figura delgada le recordaban vagamente a su madre Sofía. La imagen, borrosa y misteriosa, despertó en ella una curiosidad profunda, un deseo de entender el silencio que había rodeado la vida de su progenitora. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué secreto guardaba esa fotografía? El objeto parecía susurrarle una historia que esperaba ser descubierta. Clara se sentía cada vez más incómoda con el pasado inexplorado de su madre. Sofía siempre había sido reservada, esquiva a las preguntas sobre su juventud, atribuyéndolo a la dureza de la vida. Pero ahora, con el collar como un faro de misterio, Clara sentía que ese silencio era condeía más que simple pena. Mamá, ¿qué guardabas en secreto que te causaba tanta tristeza y a la vez te hacía aferrarte a este collar? Reflexionó, sus dedos acariciando el dije. La sospecha de que había una historia oculta, una vida antes de ella que su madre nunca había revelado, crecía en su corazón. Y esa historia, presentía Clara, estaba entrelazada con los del Valle. Los días se convirtieron en semanas. El informe del detective privado llegó a las manos del doctor Vargas, un documento tan escueto como inquietante. Sofía Romero había sido una huérfana, criada en un convento al sur de la ciudad.
y había desaparecido misteriosamente de los registros 20 años atrás, coincidiendo con la desaparición de la hija de doña Elena. Los detalles eran escasos, pero la conexión temporal era demasiado fuerte para ignorarla. Vargas sintió un escalofrío. No era una mera coincidencia. Era una verdad que, de confirmarse, dinamitaría los cimientos de la familia del Valle. El silencio del abogado se hizo más pesado. La implicación, ineludible. Doña Elena, al recibir el informe, sintió cómo el corazón se le encogía en el pecho. ¿Un convento? ¿Y desapareció al mismo tiempo?, preguntó, su voz cargada de una mezcla de incredulidad y una esperanza salvaje. Miró a Vargas, exigiendo más que una explicación. El abogado, sin embargo, intentó minimizar el impacto. Señora, son meras coincidencias. El país está lleno de Sofías y de huérfanas. No hay nada que vincule directamente a esta joven con su hija perdida. Pero su voz, aunque intentaba ser firme, apenas pudo ocultar un leve temblor, una fisura en su fachada de imperturbabilidad. Él mismo se sentía cada vez más inseguro de sus propias palabras tranquilizadoras. Sin perder tiempo, el doctor Vargas instruyó a su asistente para que llevara a cabo la primera mini humillación calculada, una visita a la modesta vivienda de Clara con una oferta generosa. El asistente, un hombre pulcro y con una sonrisa forzada, apareció en la puerta de Clara con un sobre abultado. La señora del Valle, en un gesto de buena voluntad y para compensar el malentendido de la gala, le envía esta pequeña ayuda. Espera que la acepte como un agradecimiento por sus servicios, dijo, con un tono que no disimulaba el desdén. Era un intento claro de comprar su silencio, de poner un precio a su dignidad y a la verdad que comenzaba a vislumbrar. Clara tomó el sobre, sintiendo el peso de los billetes, pero su mirada se clavó en los ojos del asistente con una ferocidad inesperada. Mi dignidad no tiene precio, y mi madre me enseñó a no vender mi silencio por comodidad. Dígale a la señora del Valle que no necesito su caridad. Lo que necesito es la verdad, replicó Clara con una voz que, aunque temblaba, irradiaba una fuerza indomable. Tiró el sobre de vuelta al asistente. Los billetes se desparramaron por el suelo de tierra de su humilde patio. Un contraste impactante con el lujo que representaban. La humillación se había convertido en un desafío, y Clara no tenía intención de ceder ante el poder de los del Valle. La negativa rotunda de Clara sorprendió al asistente de Vargas, quien recogió los billetes con una mueca de desprecio. La joven, a pesar de su condición vulnerable, se había alzado con una dignidad que desarmaba. Era un acto de rebeldía silenciosa, un recordatorio de que había cosas que el dinero no podía comprar. Clara se mantuvo erguida, la cabeza alta, mientras el hombre se marchaba, dejando tras de sí un rastro de humillación, pero también la semilla de una victoria moral. Ella no sería una víctima pasiva. Su voz, por humilde que fuera, tenía un valor incalculable y no permitiría que nadie la silenciara con un puñado de billetes. Vargas recibió el informe del asistente con una mezcla de frustración y una creciente preocupación. Señora, la muchacha rechazó el dinero. Dice que busca la verdad, le informó a doña Elena, intentando sonar despectivo, pero la ansiedad se filtraba en sus palabras. Él quería presentar a Clara como una simple oportunista, pero su rechazo al dinero complicaba su narrativa. Doña Elena, al escuchar esto, sintió una punzada en el pecho. El rechazo de Clara contradecía la imagen de una cazafortunas. No es el dinero. Entonces, ¿qué es lo que realmente busca?, pensó, el puzzle de su corazón volviéndose más enrevesado, la esperanza y el temor batallando en su alma. Clara, sentada en el umbral de su casa, reflexionaba sobre el incidente. El rechazo del dinero no había sido fácil, pero la había reafirmado en su convicción. Entendió que el gesto de los del Valle no era caridad, sino un intento de borrarla, de hacerla desaparecer, junto a su historia. Su resolución se endureció. Ya no era solo una cuestión de honor personal, sino de justicia para su madre. Ella no se iba a doblegar. El camino hacia la verdad sería peligroso y solitario, pero Clara estaba dispuesta a recorrerlo, paso a paso, con la fuerza de su herencia y el amor por su abuela como únicos escudos. El miedo se transformaba en una fuerza motriz imparable. Con una determinación renovada, Clara decidió buscar a la única persona que podría haber conocido a su madre antes de su llegada al barrio.
Doña Remedios, una anciana que había vivido allí toda la vida. Doña Remedios, con sus ojos sabios y su memoria prodigiosa, había sido la confidente silenciosa de muchas historias del vecindario. Clara sabía que debía ser discreta, pero el impulso de desentrañar el misterio de su madre era más fuerte que cualquier cautela. Caminó por las calles polvorientas. Cada paso un acto de valentía. Cada encuentro una posibilidad de acercarse a la verdad que se le había negado durante 22 años. Una verdad que la estaba llamando. Doña Remedios, sentada en su mecedora, escuchó la historia de Clara con una expresión de profunda tristeza en sus ojos. Tu madre, Sofía, era una muchacha con una pena muy grande. Llegó aquí de repente, ya embarazada, con el collar siempre puesto, como si fuera un amuleto, recordó la anciana. Su voz frágil, pero clara. Decían que venía de un lugar lejos, que huía de algo o de alguien. No hablaba mucho de su pasado, pero una vez, con unas copas de más, me confesó que había sido rechazada por una familia poderosa, una gente muy rica. Eso fue antes de conocer a tu padre, cuando creía que lo había perdido todo. Las palabras de Doña Remedios resonaron en el corazón de Clara como un eco distante pero poderoso. ¿Una familia poderosa? ¿Y el collar? Clara preguntó con voz entrecortada, sintiendo cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. La anciana asintió lentamente. Sí, mi niña. Era una historia triste. Decía que no querían saber nada de ella ni de su bebé. Por eso se ocultó, para protegerte. Las revelaciones de Doña Remedios electrificaron a Clara. Su madre no era simplemente una mujer humilde. Era una mujer con un pasado turbio, una historia de rechazo y supervivencia. La verdad que buscaba estaba cada vez más cerca, y era mucho más grande de lo que imaginaba. La información obtenida de Doña Remedios electrificó a Clara. La historia de su madre, de una familia poderosa, que la había rechazado, sumada a la misteriosa desaparición de Sofía de los registros de un convento al mismo tiempo que la hija de Doña Elena, creaban un patrón innegable. La joven, armada con estas nuevas sospechas, sentía que no podía seguir callando. La justicia no era solo para ella, sino para la memoria de su madre, quien había vivido una vida de silencio y pena. El miedo se transformó en una llama ardiente de determinación. Sabía que se enfrentaría a un muro de poder, pero la verdad era su única arma, y estaba dispuesta a usarla. Mientras tanto, la maquinaria de Vargas estaba en pleno apogeo. Sintiendo la presión de las preguntas persistentes de Doña Elena, quien ya no se contentaba con coincidencias, el abogado decidió intensificar su campaña de desprestigio. Se aseguró de que un destacado columnista, amigo de la familia, publicara un artículo aún más virulento. El titular era devastador. La osadía de una oportunista. ¿Hasta dónde llegará una ex empleada para extorsionar a 1900? ¿Los del Valle? El texto retrataba a Clara como una mujer sin escrúpulos, movida por la avaricia, dispuesta a inventar cualquier historia para obtener dinero, incluso a costa de una familia que ya había sufrido una pérdida. Clara vio el periódico en un kiosco mientras iba al mercado. Sus ojos se fijaron en su propia foto, manipulada, y el titular hiriente. Una punzada de dolor y vergüenza la atravesó. Era su segunda humillación, esta vez pública, impresa en la tinta de la difamación, accesible a cualquiera que pasara. La gente en la calle la miraba con curiosidad, algunos con desprecio. Sintió el peso del juicio social, la estigmatización de ser la ladrona, la chantajista. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, pero se negó a que cayeran. Esta no era la batalla de una empleada contra un jefe, era la de una verdad contra una mentira cuidadosamente construida, y Clara no se rendiría. Doña Elena leyó el mismo artículo en la tranquilidad de su mansión, pero, a diferencia de lo que Vargas esperaba, no sintió satisfacción, sino una punzada de culpa. La dureza de las palabras le pareció excesiva, cruel. ¿Era realmente necesario esto, Vargas?, preguntó, su voz teñida de un reproche apenas disimulado. El abogado, sin inmutarse, respondió: «Señora, es por el bien de la familia. Hay que cortar de raíz cualquier intento de desprestigio. Es una estrategia de comunicación necesaria para mantener la imagen». Pero doña Elena no estaba convencida. La frialdad de Vargas contrastaba.
con la imagen de Clara, sola y acusada, y eso la inquietaba profundamente. Poco después, los del Valle anunciaron su gran gala benéfica anual, el evento social más importante del año en Ciudad de México. Vargas, anticipando problemas, intensificó la seguridad y la estrategia de relaciones públicas. Quería asegurarse de que ningún incidente manchara la noche, y menos aún Clara. El ambiente en la mansión se volvió tenso, cargado de una expectativa silenciosa que iba más allá del brillo de las joyas y los vestidos. La gala no sería solo un escaparate de lujo, sino un campo de batalla oculto donde la verdad y la mentira lucharían por prevalecer, bajo la atenta mirada de la élite. Clara, al ver el anuncio de la gala en la televisión, supo en lo más profundo de su ser que esa era su última y única oportunidad para ser escuchada. Entendía el riesgo, la probable humillación pública, la posibilidad de ser arrestada, pero la historia de su madre, la posibilidad de una conexión con los del Valle, ardía en su alma como una antorcha. Miró a su abuela, postrada en la cama, y pensó en el honor de Sofía. Tenía que ir. No podía permitir que la verdad permaneciera enterrada bajo el peso de la riqueza y el poder. Esta vez, iría preparada, no como una limpiadora invisible, sino como una mujer que exigía justicia. La abuela de Clara, al enterarse de sus intenciones, se sentó de golpe en la cama, su rostro demacrado por la preocupación. «Nieta mía, esto es demasiado peligroso. No quiero perderte también. Esos ricos son implacables. Mira lo que te han hecho ya», suplicó, las lágrimas brotando de sus ojos cansados. Pero Clara, aunque con el corazón encogido por el dolor de su abuela, se mantuvo firme. «Pero abuela, ¿y si esta es la única forma de limpiar el nombre de mamá? ¿De saber por qué nos abandonaron? No puedo vivir con esta duda. Te prometo que tendré cuidado». La decisión estaba tomada. La gala sería el escenario de su confrontación final, el lugar donde el destino de Mina Clara se cruzaría con el de los del Valle. «Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final». Clara, con un nudo en el estómago, comenzó a prepararse para la noche de la gala. No tenía un vestido de lujo, pero escogió su mejor blusa de algodón y su falda más digna. Su único adorno sería el collar de su madre, ahora más que nunca, un símbolo de su identidad y su lucha. En su bolso, guardó con reverencia la pequeña foto descolorida de la casa y la mujer de espaldas. Y, lo más importante, una carta antigua y amarillenta que había encontrado escondida en un viejo libro de recetas de su madre. La carta, escrita con letra temblorosa, era el testimonio de Sofía, un documento que revelaba una verdad desgarradora, una confesión silenciada por el miedo y el abandono. En la carta, Sofía hablaba de un amor prohibido, de un embarazo inesperado y de cómo fue obligada a separarse de su bebé por una familia poderosa que quería evitar un escándalo. Mencionaba el collar como la única conexión con su hija, un objeto que algún día uniría sus destinos. La lectura de esa carta había sido una revelación brutal para Clara, un golpe emocional que la había dejado sin aliento. Su madre no la había abandonado. Le habían arrebatado a su propia hija. Las palabras de Sofía eran la verdad documentada, una prueba irrefutable, el motor de la virada que estaba por venir. Clara sentía la fuerza de su madre fluyendo a través de ella, dándole el valor para enfrentar lo que fuera. Esa noche, mientras los coches de lujo desfilaban hacia la mansión del Valle, Clara caminaba por la acera, un contraste flagrante con la opulencia que la rodeaba. Su figura humilde, pero decidida, avanzaba hacia el epicentro del poder, donde se jugarían su destino y la memoria de su madre. La brisa nocturna acariciaba su rostro, pero el fuego en su corazón la mantenía caliente. La inmensa fachada de la mansión parecía intimidante, pero Clara recordaba las palabras de su madre en la carta, el amor que la había movido a escribir, y encontró una fuerza insospechada. No era solo por ella, era por cada mujer silenciada, por cada verdad enterrada. Dentro de la mansión, el doctor Vargas, con el ceño fruncido, ultimaba las instrucciones a su equipo de seguridad. «Mantengan los ojos bien abiertos. No quiero interrupciones de ningún tipo, especialmente de esa muchacha», dijo, su voz dura como el granito. Su mirada escudriñaba cada rincón del salón, cada rostro, buscando cualquier indicio de amenaza. La presencia de
Clara lo había convertido en un estratega paranoico, obsesionado con controlar cada detalle para evitar el desastre. La reputación de los del Valle era su responsabilidad, y no permitiría que una joven empleada la hiciera añicos. Sentía un mal presentimiento, una punzada que le decía que la noche no sería tranquila. Doña Elena, resplandeciente en un vestido de gala, intentaba disimular la inquietud que la consumía. La visión de Clara en el periódico, la insistencia de Vargas, el recuerdo del collar, todo conspiraba para crear una tormenta en su interior. Sabía que la gala era importante, un escaparate de su poder y su filantropía, pero su mente estaba en otra parte, obsesionada con la posibilidad de que Clara fuera realmente su hija. Una extraña premonición, un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del salón, recorría su espalda. Sentía que la noche guardaba un secreto, un evento que cambiaría su vida para siempre. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Clara se las ingenió para deslizarse por una entrada secundaria, aprovechando un momento de distracción de un guardia menos vigilante. Sus pasos resonaban en el mármol frío de los pasillos, acercándola al gran salón, donde la música, las risas y el tintineo de copas creaban una cacofonía de lujo. El contraste entre su humilde vestimenta y el esplendor de los invitados era abrumador, pero Clara ya no sentía vergüenza. La verdad era su escudo, y su voz, aunque inexperta, se alzaría contra el silencio. Los nervios la atenazaban, pero una fuerza superior la impulsaba hacia adelante, hacia su destino. El gran salón se abrió ante ella como un océano de luz y opulencia. Cientos de invitados, vestidos con sus mejores galas, se mezclaban en un baile de poder y superficialidad. Doña Elena, Ricardo, Vargas, todos estaban allí, ajenos a la presencia que se abría paso entre ellos. Clara respiró hondo, aferrándose al collar que brillaba bajo su blusa. Este era el momento, este era el lugar. La verdad, como una joya escondida, estaba a punto de emerger de las sombras, lista para estallar y sacudir los cimientos de la familia del Valle. El escenario estaba preparado para el clímax emocional, y Clara, la humilde limpiadora, se preparaba para ser la voz de la justicia. El gran salón se abrió ante Clara como un vasto escenario donde se representaba la vida que nunca fue suya, un mar de rostros distinguidos, risas contenidas y joyas deslumbrantes. Sintió el peso de cada mirada posándose sobre su humilde figura, una intrusa en aquel templo de opulencia. Respiró hondo, aferrándose al dije que descansaba sobre su pecho, ahora un talismán que le infundía el valor de su linaje y la memoria de su madre, Sofía. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, pero su voz, aunque temblorosa por la adrenalina, se alzó por encima del murmullo general, una nota discordante en la armonía de la gala. «¡Atención, por favor!», exclamó, el sonido de sus palabras chocando contra los candelabros de 1900 cristal, silenciando de golpe la sofisticada música de violines. El momento de la verdad, que había acariciado en sueños y temido en pesadillas, había llegado, y Clara estaba lista para enfrentarlo, con su pequeña mochila cargada de pruebas y su corazón, de una valentía inquebrantable que la pobreza le había enseñado. Doña Elena, de pie junto a un imponente arreglo floral, sintió una punzada en el pecho al ver a Clara. Era la misma muchacha, la empleada que había osado llevar su collar, la que había encendido una chispa de esperanza y al mismo tiempo un miedo inconfesable en su alma marchita. Sus ojos se entrecerraron, una mezcla de furia por la interrupción y un terror inexplicable ante la posibilidad de que sus sospechas fueran ciertas. A su lado, el doctor Vargas, con una sonrisa forzada que apenas ocultaba su irritación y preocupación, ya se preparaba para la contención del desastre. «Señorita, creo que ha habido un error grave. Esta es una gala privada, un evento benéfico. Por favor, retírese o nos veremos obligados a llamar a las autoridades para su desalojo inmediato», espetó con voz gélida, su cuerpo interponiéndose sutilmente entre Clara y la matriarca, intentando disuadirla con el peso de la autoridad. Los invitados, ahora en un silencio sepulcral, observaban la escena con una fascinación morbosa, esperando el inevitable desenlace de este drama social que prometía ser más jugoso que cualquier telenovela. La atmósfera se volvió tensa, como una cuerda a punto de
romperse, y Clara sintió el peso de todas esas miradas, juzgándola y condenándola antes siquiera de pronunciar su verdad. Pero ella ya no era la joven asustada de la primera vez. La injusticia y el amor por su madre le habían forjado una armadura invisible, una fuerza que superaba el miedo. No me iré, doctor Vargas. Vengo a hablar con la señora del Valle. Vengo a buscar la verdad sobre este collar y sobre mi madre, Sofía Romero. Es una verdad que no puede seguir oculta, declaró. Su voz, ganando firmeza, cada palabra un desafío que resonaba en el lujoso espacio, dispuesta a dar su vida por la memoria de su madre. Vargas, con la calma gélida de un depredador que ve a su presa en la trampa, se adelantó, su sonrisa cínica expandiéndose en un gesto que destilaba desprecio. Basta de charadas, muchacha. Esta mujer es una impostora, una arribista sin escrúpulos. Ha intentado extorsionar a la familia del Valle en repetidas ocasiones con la misma historia ridícula, sucia, inventada. Su intento de fabricar un parentesco con la señora es un acto desesperado de una cazafortunas que busca sacar provecho de una tragedia ajena, de un dolor que no le pertenece. Tronó, su voz resonando con una autoridad que pretendía ser inquebrantable en el salón. La gente asintió, influenciada por su tono implacable y el historial de prestigio del abogado, quien siempre había sido el guardián de la reputación inmaculada de los del Valle. La estrategia de Vargas era clara: pintar a Clara como una mentirosa y una oportunista antes de que pudiera sembrar la más mínima duda en el corazón de la sociedad, aniquilando su credibilidad antes que su historia se afianzara. Con un gesto teatral y calculado, Vargas sacó de su maletín un documento, un informe supuestamente oficial, con sellos y membretes que le daban una apariencia de autenticidad irrefutable. Aquí tengo un informe psicológico forense que certifica su inestabilidad mental y sus delirios de persecución, afirmando que es propensa a inventar fantasías de grandeza y a la mitomanía, señora. Además, este registro de antecedentes, aunque menor, revela su historial de pequeños fraudes y manipulaciones en empleos anteriores. No se dejen engañar, distinguidos invitados. Es una amenaza para la paz de esta familia y de todos ustedes que han venido a disfrutar de esta noble causa, vociferó, agitando el papel en el aire como si fuera una prueba irrefutable de la maldad intrínseca de Clara, de su peligrosidad social. Era una humillación pública devastadora, diseñada con crueldad para aplastar a Clara bajo el peso de la falsedad y la vergüenza, para que nadie le diera el beneficio de la duda ni una pizca de empatía. Los susurros regresaron, pero esta vez eran cuchicheos de condena y burla explícita, que la herían más que golpes físicos. ¡Qué descarada! ¿Cómo se atreve a mancillar la memoria de la familia del Valle con tales patrañas, con tal falta de respeto? Se escuchaba entre los invitados, sus rostros reflejando el juicio sin piedad de la alta sociedad que tanto valoraba la fachada y las apariencias por encima de la verdad. Algunos reían disimuladamente, otros se giraban con desdén, levantando sus copas de champán como si brindaran por la caída inminente de la intrusa, gozando con su sufrimiento. Las lágrimas que había prometido no derramar brotaron sin control, empañando su visión y ahogando cualquier intento de defensa. Aquella era la humillación más brutal, más íntima, la que dejaba su alma desnuda y vulnerable ante el mundo, expuesta a la crueldad despiadada de la élite. No es cierto, todo es mentira. No tengo ninguna enfermedad mental, y mi historial es limpio, lo juro. Intentó defenderse, pero su voz se quebró, ahogada por la angustia y la injusticia, un débil lamento que se perdía en medio de la hostilidad de los ricos. Se sentía pequeña, insignificante, y el miedo de no poder limpiar el nombre de su madre y proteger a su abuela la paralizaba, una agonía profunda. El brillo del dije en su cuello parecía ahora apagado, opacado por el dolor insoportable de la difamación. Doña Elena, sin embargo, observaba a Clara con una perturbación que iba mucho más allá de la indignación que Vargas se empeñaba en infundir en los invitados. Las lágrimas de la joven, su desesperación genuina, el temblor incontrolable de sus manos al aferrarse a ese collar tan familiar, chocaban brutalmente con la frialdad calculada del abogado y la burla apenas disimulada de la multitud. Un atisbo de duda, un eco punzante de su propia pena maternal,
Se abrió paso con violencia entre la coraza de su frialdad y el rígido protocolo social que siempre la había definido. ¿Será posible? ¿Y si Vargas, en su afán ciego por proteger la fortuna familiar, está pisoteando la única oportunidad de mi vida? ¿Y si esta muchacha, con esa mirada tan familiar, guarda el secreto que mi corazón ha buscado con desesperación durante 2 décadas? Pensó. La imagen nítida de su hija perdida, con el mismo collar, la asaltó con una fuerza abrumadora que la dejó sin aliento. El control de su mente flaqueaba, la lógica se tambaleaba ante una emoción que creía muerta, una esperanza aterradora que luchaba por salir de las cenizas de su alma. Clara, a pesar de los sollozos que la ahogaban y la vergüenza que la consumía, se negó a rendirse. Recordó la fortaleza inquebrantable de su abuela, la dignidad silenciosa de su madre Sofía, y encontró una última reserva de coraje que emergía desde lo más profundo de su ser. Con las manos temblorosas, pero firmes, sacó de su bolso la pequeña fotografía descolorida, el único rastro tangible de un pasado misterioso que la unía a Sofía, su madre de crianza. Esta foto no miente, señora del Valle. Es mi madre, Sofía Romero, junto a una casa que nunca conocí. Ella no es una impostora ni una loca. Y esta carta, su voz se alzó con una fuerza renovada, un grito del alma que buscaba ser escuchado por encima del clamor de la condena. Esta carta es su testimonio, escrita antes de morir, donde revela toda la verdad sobre quién soy y por qué ella me cuidó con tanto amor y sacrificio. Blandió la carta en el aire, sus ojos suplicando que alguien, cualquiera, la escuchara y creyera en su inocencia. El documento amarillento, frágil como la esperanza que representaba, era su última carta, su única oportunidad de romper el muro de silencio y calumnias que la rodeaba. Vargas, viendo que Clara se resistía y que su testimonio, aunque aparentemente dudoso, podría generar una brecha irreparable en su estrategia, reaccionó con una furia apenas contenida. Un sudor frío perlaba su frente. Basta. Qué patética exhibición de histeria. Esa carta es un invento pueril, un fraude más de una manipuladora que solo busca compasión y fortuna. Seguridad, sáquenla de aquí ahora mismo. No vamos a permitir que siga mancillando el honor de los del Valle con sus fantasías delirantes y su vulgaridad, ordenó con vehemencia, intentando arrebatar el papel de las manos de Clara, desesperado por silenciarla y hacerla desaparecer de una vez por todas. Varios guardias corpulentes se abalanzaron sobre ella, sus rostros impasibles, dispuestos a cumplir la orden sin miramientos ni cuestionamientos, como autómatas del poder que servían. Clara se aferró a la carta con todas sus fuerzas. Su cuerpo temblaba, pero su voluntad era inquebrantable, una leona herida que protegía a sus crías, a su verdad más preciada. No, no me callarán. Esta es la verdad de mi madre, la verdad que ustedes intentaron sepultar bajo el peso de su dinero y su poder. No soy una mentirosa, gritó Clara, sus palabras resonando con la fuerza de la desesperación, la voz de todos los silenciados y los que habían sufrido la injusticia. Se resistía con una dignidad feroz, sus ojos fijos en doña Elena, buscando una chispa de reconocimiento, de piedad, de una respuesta que disipara la oscuridad. Pero los guardias eran fuertes, y ya la arrastraban con determinación hacia la salida, sus pequeños gritos de protesta perdiéndose en el murmullo de los invitados que, ahora, parecían estar de acuerdo con la expulsión, con el triunfo del poder sobre la verdad. La imagen era la de la justicia siendo silenciada brutalmente, la verdad siendo pisoteada por la bota del poder. El corazón de Clara se encogía, un dolor profundo que sentía hasta en los huesos, la certeza de que su voz, por sí sola, no sería suficiente para romper el muro de indiferencia y calumnia que se alzaba imponente ante ella. La virada final. Ricardo interviene. De repente, una voz firme y autoritaria, que no había sido escuchada hasta entonces en el fragor del conflicto, cortó el aire como un látigo, deteniendo en seco a los guardias en su brutal cometido. «Deténganse, de inmediato. Nadie va a silenciar a esta muchacha en esta casa, y menos en mi presencia», proclamó Ricardo del Valle, el esposo de doña Elena, quien hasta ese momento había permanecido en un segundo plano, observando con una intensidad silenciosa cada detalle del drama, cada gesto de Clara. Su presencia era imponente, su mirada inquebrantable,
y en sus ojos se leía una determinación que nadie, ni siquiera doña Elena o Vargas, había anticipado. El salón se sumió en un silencio aún más profundo, una pausa dramática que presagiaba un giro inesperado, un punto de inflexión en la historia de los del Valle que nadie podría haber imaginado en la velada, el preludio de un terremoto familiar. Ricardo avanzó con paso decidido, su figura imponente inspirando respeto y temor a partes iguales entre los presentes. Se paró frente a Vargas, su mirada penetrante y llena de un reproche moral que desarmaba por completo al abogado. Doctor Vargas, su celo por proteger la fortuna de esta familia lo ha cegado por completo de la verdad. Ha permitido que la ambición y el miedo a un supuesto escándalo lo conviertan en un instrumento de injusticia, un destructor despiadado de la dignidad humana y de la memoria de los inocentes. ¿Cree usted que el honor de los del Valle se compra con calumnias, silencios forzados y la humillación pública de una joven inocente? Cuestionó. Su voz, aunque tranquila, destilaba una autoridad innegable que hizo temblar al abogado. Vargas intentó articular una respuesta, balbuceando excusas incoherentes, pero Ricardo lo interrumpió con un gesto tajante de la mano, despojándolo de su poder con una simple mirada, dejándolo expuesto y humillado ante todos los presentes, su autoridad desmoronándose como un castillo de naipes. No tiene derecho, señor del Valle. Estoy protegiendo a su familia de una oportunista. Estas acusaciones son infundadas, señor, y usted no entiende las implicaciones, exclamó Vargas, su rostro pálido y contorsionado por la ira y el miedo, intentando desesperadamente recuperar el control de la situación que se le escapaba de las manos. Pero Ricardo lo miró con un desdén que no dejó lugar a dudas sobre su convicción. Lo que usted está haciendo es enterrarla. ¿Verdad, doctor Vargas? Y yo no se lo voy a permitir. Una madre, cualquier madre, tiene el derecho sagrado de saber la verdad, por dolorosa que sea, y usted ha intentado borrarla con mentiras y sabotajes mezquinos. He iniciado mi propia investigación, porque algo en la historia de Clara resonaba con el dolor de Elena, y sentí que le debíamos una respuesta, más allá de los papeles que usted tan pulcramente fabricó para la infamia, replicó Ricardo con contundencia, su voz resonando por todo el salón como un eco inquebrantable de la justicia. Doña Elena observaba, aturdida, el enfrentamiento entre su esposo y su abogado, sintiendo cómo el mundo que conocía se desmoronaba ante sus ojos. Ricardo, su esposo, el hombre que siempre había sido un pilar de calma y discreción, ahora se alzaba como un justiciero inesperado, un defensor acérrimo de la verdad. La confrontación, más allá de Clara, era entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la ambición desmedida, y el esposo de doña Elena se había erigido, de repente, como el campeón inesperado, el guardián de una verdad que ella misma había temido enfrentar, una verdad que la desafiaba a mirar más allá de sus prejuicios. La mirada de Ricardo le decía que él también sentía que aquella historia era mucho más que un simple robo, y que había una herida profunda que necesitaba ser sanada, no silenciada. Ricardo se volvió hacia Clara, su expresión ahora gentil y respetuosa, un contraste brutal con la frialdad de Vargas y la hostilidad del ambiente. Señorita Clara, su valentía es admirable. Ha luchado contra la corriente, contra la difamación, y hoy su verdad será revelada, aquí, ante todos los que han sido testigos de esta injusticia, pronunció con voz cálida. Extendió una mano a Clara, un gesto de apoyo sincero que la joven recibió con gratitud y una pequeña chispa de esperanza que se encendió en su corazón. Luego, con una solemnidad que electrizó el ambiente, sacó de su propio bolsillo un sobre sellado con el logo de una prestigiosa institución, mucho más oficial y grueso que el informe falaz que Vargas había presentado. El papel, impoluto y con logos de un laboratorio forense de renombre internacional, contrastaba con la hoja amarillenta que Clara aún sostenía temblorosa en sus manos, el testamento de Sofía. Hace semanas, con la ayuda de un investigador privado honesto y totalmente independiente de los intereses de la familia, obtuve una muestra de ADN de la señorita Clara, discretamente, para no levantar sospechas y asegurar la imparcialidad de los resultados. La cotejé con el perfil genético de mi esposa, doña Elena, guardado de su última donación de sangre a una obra de caridad que usted, Elena, patrocina con tanto esmero y dedicación.
reveló Ricardo, su voz llena de autoridad, mientras el público aguantaba la respiración, anticipando el momento crucial de la revelación que cambiaría sus vidas para siempre. Sabía que solo la ciencia podía despejar las dudas que nos atormentaban, más allá de los rumores y las calumnias que se habían esparcido como pólvora. Era un deber moral, un acto de amor hacia mi esposa, hacia la verdad que se nos había negado durante tanto tiempo. Imposible. Eso es una farsa, una trampa. El señor del Valle está siendo manipulado por esta oportunista y sus artimañas, gritó Vargas, intentando desesperadamente sembrar la duda y desviar la atención. Pero su voz sonó débil y desesperada, perdiendo toda credibilidad, su rostro demacrado por el pánico y la inminente derrota. Ricardo lo ignoró con desprecio, desplegando el informe de ADN ante los ojos atónitos de todos los presentes en el salón. Los resultados son irrefutables, verificados por 3 laboratorios independientes de la más alta categoría, con un protocolo infalible, con un 99.9% de certeza. Clara no es solo la empleada que ha servido en esta casa, ni una oportunista. Clara del Valle. La pausa fue dramática, cargada de un peso histórico que pareció detener el tiempo. Es su hija perdida, Elena, la hija que creyeron muerta hace más de 20 años. Las palabras se estrellaron contra el silencio, rompiéndolo en 1000 pedazos de sorpresa y asombro. Un grito ahogado y desgarrador escapó de los labios de doña Elena. Su rostro, antes una máscara de frialdad y control forjado a base de dolor, se descompuso en una expresión de incredulidad absoluta, luego de una esperanza abrumadora que la invadió por completo, y finalmente, de un dolor insoportable mezclado con una felicidad que creía imposible en esta vida. Cayó de rodillas en el pulcro mármol, sus manos cubriendo su boca en señal de shock, sus ojos azules, idénticos a los de Clara, fijos en la joven, incapaz de apartar la mirada de su propio reflejo en el tiempo. Las lágrimas brotaban a raudales, no de tristeza ni de miedo, sino de la liberación de 2 décadas de angustia y un milagro que había llegado para sanar su alma, para reunirla con un pedazo de sí misma. El collar en el pecho de Clara, ahora, revelado como una reliquia de su propia infancia perdida, brillaba con una luz que nunca antes había tenido, un faro de la verdad que finalmente había llegado a casa, a su verdadero hogar. Ricardo, con la carta amarillenta de Sofía Romero en la mano que Clara le había entregado, continuó, su voz embargada por la emoción, pero firme y clara para que todos escucharan, para honrar la memoria de aquella mujer humilde, y para disipar cualquier sombra de duda. Aquí está la carta de Sofía Romero, la mujer de corazón noble que con tanto amor y sacrificio crió a Clara. Una carta que, irónicamente, se encontró en un viejo libro de recetas de su madre, un tesoro oculto entre las páginas del tiempo, el verdadero testamento de su corazón generoso y de su inquebrantable amor. En ella, Sofía explica con detalles desgarradores cómo encontró a una bebé abandonada, con este mismo collar, en las escalinatas de un convento al sur de la ciudad. Cómo supo que era de una familia acomodada por la calidad de la joya que portaba, y cómo, por miedo a que fuera abandonada de nuevo en un orfanato, y por un amor inmenso que sintió desde el primer instante, la crió como suya, protegiéndola del mundo hostil, esperando el día en que la verdad saliera a la luz, una vez ella ya no estuviera. La carta detallaba, con una caligrafía temblorosa pero de una sinceridad abrumadora, el profundo dolor de Sofía al ver a un bebé tan pequeño, tan vulnerable, sin su madre, y el inmenso amor que sintió al tomarla en sus brazos, como si fuera un regalo del cielo. Describía el temor de devolverla a un sistema que a menudo olvidaba a los más vulnerables, y la promesa que se hizo a sí misma de cuidar a esa pequeña hasta el día en que pudiera reencontrarse con su verdadera familia, entregándole el collar como única pista. Sofía Romero, en su humildad y bondad inmensa, se había convertido en la guardiana de un secreto vital, una protectora silenciosa que, a pesar de sus propias carencias y una vida llena de escasez, había entregado su existencia al cuidado de una niña que no era suya, con la esperanza de una justicia que ahora se manifestaba, de forma tan dramática, en aquel lujoso salón. La verdad, finalmente, emergía de la pluma de una mujer olvidada,
honrando su memoria de la manera más conmovedora. Y con la última frase de la carta, leída por Ricardo con una solemnidad que caló hasta los huesos de los presentes, la confirmación de la identidad de Clara resonó como un trueno en el alma de todos. Y sé que, por ese collar y por el amor incondicional de mi corazón, Clara, la hija de Elena del Valle y de su legítimo esposo, encontrará su verdadero hogar y el amor que le fue arrebatado. Que mi vida humilde haya servido para protegerla, y que ahora ella brille con la luz que le corresponde por nacimiento, ocupando el lugar que el destino le tenía reservado. El impacto fue demoledor. Más allá de cualquier expectativa, el salón se llenó de un murmullo aturdido, de suspiros y expresiones de asombro. La historia de la familia del Valle, la matriarca fría, la hija perdida, el collar, el sacrificio de Sofía, todo encajaba de una manera tan perfecta como dolorosa, revelando una verdad que el tiempo había intentado ocultar. El rostro de Vargas, antes altivo y controlador, se contorsionó en una mueca de derrota, humillación y vergüenza tan pública que era insoportable. Sus documentos falsos, sus calumnias, todo su elaborado plan para silenciar a Clara, se había desmoronado en cuestión de segundos, expuesto ante la mirada crítica y desdeñosa de la élite que antes lo reverenciaba. Los invitados, antes sus cómplices silenciosos, ahora lo miraban con desprecio, testigos directos de su deshonra y su bajeza moral, de su falta de escrúpulos. Intentó escabullirse, desaparecer entre la multitud de rostros juzgadores, pero el peso de las miradas lo ancló en su lugar, un monumento viviente a la falsedad y la corrupción. Su poder se había esfumado, reemplazado por la implacable verdad que resonaba en cada rincón del salón. La justicia emocional, tan anhelada, se servía en bandeja de plata, y su derrota era tan pública como innegable. Un castigo que sabía, lo perseguiría por siempre, el fin de su carrera. Doña Elena, aún de rodillas en el pulcro mármol, levantó la mirada hacia Clara. Sus ojos azules, idénticos a los de la joven, se encontraron en un instante de reconocimiento puro, de una conexión que trascendía el tiempo. Un torbellino de emociones la invadió. Arrepentimiento por haberla acusado y dudado de ella, gratitud inmensa por tenerla de vuelta, y un amor inmenso por la hija que creyó perdida para siempre, a quien había llorado cada día de los últimos 20 años. Mi hija, mi Clara, perdóname, mi amor, perdóname por no haberte reconocido antes, por mi ceguera, por mis años de dolor vacío que ahora encuentro llenos de ti. Sollozó, arrastrándose hacia ella, los brazos extendidos, desesperada por tocarla, por sentirla, por borrar 2 décadas de ausencia, y vacío con un solo abrazo. Era la imagen conmovedora de una madre rota, pero ahora milagrosamente sanada por el reencuentro que trascendía toda lógica y razón. Un amor maternal que había encontrado su camino a través de la oscuridad del tiempo. Clara, que minutos antes sentía el peso aplastante de la humillación, ahora estaba abrumada por la revelación, por el amor que irradiaba de esa mujer que era su verdadera madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a doña Elena, no como la matriarca, fría y acusadora, sino como una madre herida que la llamaba por su nombre, con un amor que siempre había anhelado y que ahora la envolvía. Dio un paso, luego otro, y se lanzó a los brazos de la mujer que era su verdadera madre, sintiendo el calor de un abrazo que la reconectaba con su pasado, su identidad y su linaje. «Mamá», fue todo lo que pudo decir, su voz ahogada en el llanto, pero llena de una emoción indescriptible, de una alegría inmensa que la desbordaba. Era el abrazo de 20 años, de espera, el fin de una búsqueda silenciosa y dolorosa, el inicio de una vida nueva, con un corazón lleno de esperanza y la certeza, por fin, de pertenecer a la familia que el destino le había arrebatado. El salón, antes escenario de chismes y frivolidad, se había transformado en un templo de emociones puras y de redención. Los invitados, ahora mudos y conmovidos hasta las lágrimas, presenciaban el milagro del reencuentro, testigos de cómo el amor y la verdad derribaban las barreras del tiempo y el estatus social. Aquella noche, bajo el brillo de los candelabros, no solo se había desvelado un misterio familiar que había durado 2 décadas, sino que se había redefinido el significado de la verdadera riqueza.
demostrando que ninguna fortuna era comparable al valor incalculable de la sangre, el honor y el amor incondicional de una familia. La historia de Clara del Valle, la humilde limpiadora que resultó ser la legítima heredera, se grababa para siempre en la memoria de todos los presentes, un testimonio viviente de que la justicia, a veces, tarda en llegar, pero nunca olvida a aquellos que la buscan con el corazón. El abrazo de doña Elena del Valle y Clara del Valle, un reencuentro gestado durante 2 décadas de dolor y búsqueda, detuvo el tiempo en el gran salón. Las lágrimas de la matriarca, una cascada de arrepentimiento y amor incondicional, se mezclaron con los sollozos de Clara, que finalmente encontraba su lugar en el mundo, en los brazos de la mujer que la trajo a la vida. Los invitados, antes sumidos en el morbo y el juicio, ahora observaban con una mezcla de asombro y profunda emoción, testigos de cómo la verdad desnudaba el alma de una familia y revelaba los lazos irrompibles de la sangre. El brillo de los candelabros de Baccarat parecía intensificarse, iluminando la esperanza que florecía en los corazones de madre e hija, un milagro que se desplegaba ante los ojos de todos. Doña Elena, aún aferrada a Clara, se puso de pie con una nueva dignidad, una que no venía del dinero, sino del amor recuperado. Su voz, antes gélida y autoritaria, ahora resonaba con una transparencia desgarradora que conmovió a todos los presentes. Perdónenme, a mí y a mi familia, por los errores cometidos, por la ceguera que el dolor me impuso. Esta joven, a quien acusé injustamente, es mi hija, Clara del Valle, la sangre de mi sangre. Pido disculpas públicas a ella, a la memoria de Sofía Romero, quien la cuidó con amor, y a cada uno de ustedes por el espectáculo. La verdad siempre encuentra su camino, exclamó, sosteniendo con firmeza la mano de su hija, un gesto de reconocimiento y amor que sellaba su compromiso frente a la sociedad, un nuevo comienzo. Ricardo del Valle, con una serenidad que transmitía la fuerza de la justicia, se dirigió a la multitud. Doctor Vargas, sus servicios para la familia del Valle han concluido con esta noche. Su afán por ocultar la verdad y su desprecio por la dignidad humana son inaceptables y no representan los valores de esta estirpe. La justicia no es un concepto negociable, ni se compra con dinero. La difamación de una inocente es un acto imperdonable que no toleraremos. Vargas, pálido y humillado, intentó articular una defensa, pero las palabras se ahogaron en su garganta, su rostro contraído en una mueca de derrota, mientras las miradas de desdén de los presentes lo anclaban al suelo, despojándolo de todo su poder y prestigio. La salida de Clara y doña Elena de la gala fue un momento de redención. Ya no había susurros de desprecio, sino miradas de respeto y admiración. La opulencia de la mansión se desvanecía en la distancia mientras madre e hija se dirigían hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. Hija, no hay palabras para expresar mi arrepentimiento. He vivido en un vacío durante 20 años, culpándome por tu desaparición. Ver tu nobleza, tu fuerza, me avergüenza y me llena de un orgullo infinito. ¿Podrás perdonarme alguna vez por haber dudado de ti, por el dolor que te causé? Mi corazón te buscará por siempre, susurró Elena, su voz quebrada, aferrando la mano de Clara con una intensidad que lo decía todo, un amor que había resistido el tiempo. Clara, mirando los ojos azules que eran idénticos a los suyos, respondió con una madurez que superaba su edad. Mamá, la vida de mi madre Sofía fue un sacrificio de amor, y ella me enseñó el perdón. Yo también tuve miedo, sentí la humillación, pero siempre me aferré a la verdad. No hay nada que perdonar, solo un futuro por construir. Tú también has sufrido, y la vida nos ha dado una segunda oportunidad para sanar juntas nuestras heridas. La justicia que busqué para ella y para mí ha llegado, y ahora podemos honrar su memoria con una vida de amor y verdad. ¿Estamos preparadas para esto, mamá? El primer paso hacia la sanación fue llevar a doña Elena al humilde hogar de Clara para presentarla a su abuela, la mujer que había sido su roca. La anciana, frágil pero con una sabiduría profunda en su mirada, recibió a la millonaria con dignidad. Señora del Valle, la vida tiene sus caminos incomprensibles, pero el amor de una madre siempre encuentra el suyo. Mi niña es un tesoro, y Sofía la amó como si fuera su propia sangre. Ahora es tiempo de paz y de construir un legado digno de la bondad que Sofía sembró en esta niña.
Qué alegría que la verdad haya salido a la luz, que no haya más secretos en esta historia de amor y sacrificio. Las tres mujeres, unidas por los hilos invisibles del destino, compartieron un café en la modesta sala, las diferencias sociales desvanecidas por la emoción. Fue allí donde Clara, con el collar de su madre brillando sobre su pecho, compartió su visión. Mamá, abuela, pienso en todos los jóvenes que, como yo, crecen sin oportunidades, sin una voz, vulnerables ante la crueldad del mundo. ¿Y si usamos esta fortuna, este poder, para crear un lugar donde puedan encontrar apoyo, educación y un futuro? Una fundación que honre la memoria de Sofía y la esperanza que ella siempre me inculcó. Un lugar donde la dignidad de cada alma sea nuestra máxima prioridad. Doña Elena, con lágrimas en los ojos, apretó la mano de su hija. Mi amor, es la idea más noble que he escuchado. Una forma de redimir tantos años de dolor, de honrar la bondad de Sofía y de dar sentido a nuestra fortuna. Se llamará Esperanza Dorada, en honor a la luz que esta noche ha traído a nuestras vidas y a la promesa de un futuro mejor para todos los que han sido invisibles. Pondremos todo de nuestra parte, recursos, contactos, tiempo. Será nuestro legado, Clara, el reflejo de una nueva vida para nosotras y para los demás. Así será. En los días siguientes, el joven abogado Alejandro, el mismo que había ayudado a Ricardo en su investigación paralela, se convirtió en una figura constante al lado de Clara y doña Elena. Había sido él quien, movido por la historia de Clara y una profunda convicción en la justicia, había arriesgado su carrera para buscar la verdad con Ricardo, rastreando los hilos del pasado de Sofía Romero hasta encontrar el convento y la carta. Su mirada, antes dedicada a los fríos códigos legales, ahora se llenaba de admiración y un cariño creciente por la joven que había desafiado un imperio, revelando una belleza de espíritu que lo había cautivado. Clara, su valentía me inspiró a ir más allá de mis deberes, a buscar la verdad por encima de los intereses de mi profesión. Su historia me conmovió profundamente, y el camino que emprendió, tan lleno de adversidades, me mostró la verdadera fuerza del ser humano. Siempre la he admirado, incluso antes de que su identidad fuera revelada. ¿Puedo seguir a su lado en este nuevo camino? No solo como un aliado legal, sino como alguien que cree en su misión y en la suya propia, le confesó Alejandro, su voz baja y sincera, ofreciéndole su apoyo incondicional, su corazón y su inteligencia para construir ese nuevo sueño. La Fundación Esperanza Dorada se erigió como un faro de luz en Ciudad de México, transformando una antigua propiedad de los del Valle en un centro de educación y oportunidades para jóvenes vulnerables. Un lugar donde no solo se impartían conocimientos, sino también valores, dignidad y la certeza de que cada vida tenía un propósito. Clara, con su espíritu indomable y su compasión innata, se convirtió en el alma del proyecto, trabajando incansablemente al lado de su madre y de Alejandro, quien se había entregado por completo a la causa, guiado por un amor que crecía con cada sonrisa de los niños a los que ayudaban. Alejandro, en una tarde serena, mientras supervisaban las obras del primer centro de Esperanza Dorada, se arrodilló ante Clara, no con un anillo de diamantes, sino con un simple dije de plata, una pequeña rama de olivo grabada, que simbolizaba la paz y la esperanza que ella había traído a su vida y a la de tantos. Clara, tú me has enseñado que la verdadera riqueza no está en las joyas, sino en la nobleza del corazón y en el servicio a los demás. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, construyendo juntos este sueño. ¿Serías mi compañera de vida, mi socia en esta aventura de amor y justicia?, le preguntó, sus ojos llenos de una devoción pura y sincera. Clara, con el corazón desbordado de alegría y una paz que nunca había conocido, asintió, las lágrimas de felicidad brillando en sus ojos. Sí, Alejandro, 1000 veces sí. Juntos, no solo construiremos un legado, sino que daremos esperanza a quienes más lo necesitan. Mi madre Sofía estaría orgullosa, mi abuela, feliz, y yo por fin siento que he encontrado mi lugar, mi amor y mi propósito. Tu amor es el mayor tesoro, el que me da la fuerza para enfrentar cualquier desafío y seguir adelante con esta noble causa, con este corazón lleno de ilusión, agradecida a Dios por haberte puesto en mi camino.
Nuestro amor será el reflejo de la esperanza. 5 años después, Esperanza Dorada era un referente en toda Latinoamérica, con centros en varias ciudades, impactando miles de vidas. Niños y jóvenes, antes invisibles, ahora estudiaban, practicaban arte, aprendían oficios y, sobre todo, soñaban con un futuro que antes les parecía inalcanzable. Clara del Valle de Alejandro, al lado de su esposo, dirigía la fundación con una dignidad y una visión que inspiraban a todos. Había encontrado su propósito, no solo como heredera de una fortuna, sino como la constructora de un legado de compasión, un testimonio vivo de que la riqueza material palidecía ante el valor de la generosidad y la verdadera justicia social. Doña Elena, ahora abuela amorosa, había encontrado la paz en el reencuentro con su hija y en la labor de Esperanza Dorada. Su frialdad había sido reemplazada por una calidez genuina, y su legado ahora era el de una matriarca que no solo acumulaba fortuna, sino que la usaba para transformar vidas. Ver a Clara, plena y feliz, al lado de Alejandro y a su abuela en la vejez rodeada de amor y gratitud, era la mayor recompensa, la prueba de que el amor podía sanar las heridas más profundas, uniendo a las familias y creando una cadena de bondad que se extendía sin límites, un faro de luz en medio de la oscuridad. Una placa de bronce, inaugurada en el centro principal de Esperanza Dorada, llevaba grabado el nombre de Sofía Romero, la mujer humilde que, con su amor inmenso y su sacrificio silencioso, había protegido una vida y sembrado la semilla de la justicia. Debajo, una frase que Clara siempre repetía: la verdad es la joya más valiosa que el tiempo. No puede robar. Clara, al lado de Alejandro, con el collar de su madre brillando bajo el sol, miraba a los niños reír y aprender, sabiendo que su historia no era solo suya, sino el eco de la esperanza para un mundo que anhelaba la luz y la compasión, demostrando que la verdadera herencia se construye con el corazón.